Lucy, ¿cómo estás? Regular. Parece que me estoy pudriendo por dentro. Ya, es que te estás pudriendo por dentro. Claro, eso lo explica todo. Oye, pero te estás tomando todo esto muy bien. ¿A que sí? ¡Drácula! El vampiro gallego. Bueno, tú de momento ve con calma. No te voy a mentir, al principio es todo bastante mierda. Te van a doler los dientes unos días hasta que te salgan los colmillos. Vas a tener aspecto de muerto. Vas a necesitar dormir muchísimas horas y te van a doler órganos que ni siquiera sabías que tenías. De hecho, cuando te dejen de doler ya no los tendrás. Esta parte no te va a gustar nada. Vas a ir mucho al baño, por arriba y por abajo. Tu cuerpo tiene que eliminar todo lo que no necesita y reorganizar el espacio interior. Es como la campaña de primavera de IKEA, pero un poco más gore. Para ser un vampiro centenario a veces maneja referencias desconcertantes. Ya te dije la otra noche que nada de sol. Asegúrate bien de que tienes todas las ventanas cerradas. A falta de soluciones definitivas, como pueden ser unos buenos tablones y unos clavos o, yo qué sé, directamente ladrillos, tu mejor amiga es la cinta americana. Ni cinta de pintor, ni guasitape de eso, que es una porquería, se te cae en 2 días. Siguiente punto. No muerdas humanos. No me seas mamoncete, ¿eh? Primero, porque no. Y después, porque si no, luego te vienen las hordas de labriegos enfurecidos con antorchas y azadones y... Creo que no hay hordas de labriegos enfurecidos con antorchas y azadones en Madrid desde hace un par de siglos. Ay, no, créeme que siempre ha habido hordas enfurecidas. Ahora serán los pro vida con carteles, o algún cura a favor de la familia natural, o gente que cree que son más importantes las banderas que personas. Tú no me muerdas a nadie, ¿eh? Ni siquiera estando en plena borrachera y llevando varias noches sin comer, ¿eh? Tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Bueno, de momento te voy a pasar de mi sangre, que como empieces tomando sangre de vaca, te va a dar un chungo. Ah, eso como los bebés, ¿no? ¿Cómo? Sí, como los bebés, que al principio no pueden beber leche de vaca porque es muy fuerte. Recién nacidos tienen que mamar la leche... Ay, Lucy, no me está gustando nada por dónde está yendo la analogía. Dejémoslo en que es como hacerse vegetariano. Acostumbrarse a beber sangre de vaca, pues lleva un tiempo de adaptación y a veces hay que tomar pues unos suplementos de vitaminas. Pero, Draco, ¿cómo me la voy a beber si yo me mareo? Ah, mira, lo metes aquí que no se ve nadiña. Asegúrate de conservarla en la nevera porque esto se pone malo enseguida. Mira, le he puesto aquí Smoothie Detox de alfalfa y frutos rojos. Primero porque encaja perfectamente con el color si alguien lo abre y lo ve. Y luego porque nadie en su sano juicio se va a beber esta mierda, ¿eh? He pensado en todo, ¿eh? Vale, ¿y en el vaso cómo lo meto? No he pensado en todo, no. Es pues el... Bueno, te los preparo yo, te hago muchos. Vale. Oye, muchas gracias. Estás siendo un papá vampiro muy majo. No me jodas, Lucy, por Dios. Que me vas a hacer llorar y tú sabes que los vampiros lloramos sangre y lo voy a poner todo perdido, me va a entrar hambre y tú te vas a marear, así que... Bueno, va, que tengo muchas cosas que hacer, venga. Un placer, también te digo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el capítulo de hoy? Muchos estabais deseando saber qué seguía pasando con la historia de Lucy. Pues aquí la tenéis, pero... ¿Se convertirá Lucy en un vampiro en pleno derecho? Está un poco paliducho además. Está un poco paliducho. Tiene que además. recuperar el color primero. Pero yo quería hablar del capítulo de la semana pasada, porque por fin fue la gran aparición de Van Helsing que todos estabais esperando, y a juzgar por los comentarios, os ha encantado el personaje. Tenemos un montón de comentarios de wow, es mi nuevo favorito, me encanta Van Helsing, y muchos descubristeis el guiño que habíamos hecho al delantal de nuestra anterior serie que llevaba el La personaje de Tigre supercafetera. en la supercafetera lleno Sí. de volantitos y de flores, que también le sienta a Xavi Fontana, todo hay que decirlo. Sí, cuando hace sus pociones y sus cosas para cazar bichitos. De hecho, tenemos Porque Van comentarios... Helsing no solo caza vampiros, también caza todo tipo de criaturas sobrenaturales. Y Van Helsing es un experto absoluto en toda clase de criaturas, Efectivamente. naturales y sobrenaturales. Tenemos un comentario de Muñecos que decía: poco se habla de ese delantal y se ha hablado bastante. Se puede hablar más, siempre se puede hablar más, pero se ha hablado bastante. Susana Romera también nos dice: me parto, no confundir con un opositor, genial, creo que será un gran oponente para Héctor Drácula, ganas de verlos juntos. Y sí, ese delantal es total, es un delantal. Lo de los opositores os ha encantado. Lo de los opositores... Hay que decir que este ha año triunfado. estamos todos un poco color opositor. Sí. Por el confinamiento y estas cosas. Este año es difícil saber si somos vampiros, opositores o simplemente hemos sufrido una pandemia mundial. Efectivamente. Pero el chiste ha sido un triunfo. David Novella dice: no confundir un vampiro con un opositor, si os ocurren unas cosas,
Alba Sheyan dice, no confundáis un vampiro con un opositor. Como opositora pálida me siento identificada. Y también se siente identificada Sara Chaparro, que dice, me he sentido muy identificada con no confundir un vampiro con un opositor. Qué bueno, por Dios. Esta serie, lo bueno que tiene es que como es muy cortita, no os quita mucho tiempo de seguir estudiando. ¡A estudiar! Así ¡Vamos que a estudiar! todos los opositores, ¡Hala! seguid estudiando, que el capítulo ya se ha acabado. Y nos vemos en el próximo. Chao. Hasta luego, gente.